Vamos a sentarnos, iglesia, por favor. Yo sé que sí, sé que este tiempo de poder estar en la iglesia, congregando como hermanos, es parte del mandato que Dios nos ha dado, solo que a veces la iglesia, hermanos, parece la selección de Perú, un partido juega bien, otro mal, un domingo congrega, otro no. Ya estamos en esa situación, ¿no? Pero no debería ser así, hermanos, deberíamos estar siempre presentes. Esta es parte de nuestra vida como creyentes y esta es parte de la disciplina. ¿Y cuál es la serie que estamos llevando nosotros? ¿Cómo se llama? Disciplinados. ¿Y cuánto nos estamos disciplinando ya? De nuevo, ¿ya? ¿Y cuánto nos estamos disciplinando ya? Ven, ok, ahora sí está mejor, vamos con convicción, aunque no sea así, pero no importa, con convicción, ¿sí? Al menos por fe. Todos estamos aprendiendo a ser disciplinados durante esta serie, durante este tiempo. Nos ha ayudado en mucho, creo, ¿sí? Los tiempos de oración que tenemos durante las mañanas, yo creo que le está ayudando bastante a las personas a levantarse. Conversaba por ahí con algunos hermanos, hermanas, y me decían, David, antes yo me levantaba un poco más tarde, pero ahora me levanto y tengo mi tiempo de oración, ¿no? Y eso es bueno, hermanos, eso es parte de nuestra disciplina como creyentes. Somos creyentes no solamente de palabras, somos creyentes de acciones, vivimos como creyentes, al menos buscamos que vivir como creyentes, no somos perfectos. Cada uno de nosotros tiene una serie de errores, de equivocaciones, fallas, pero debemos vivir disciplinándonos día con día. Y hoy tenemos una parte también muy importante en la cual también debemos disciplinarnos. ¿Ok? Pero antes de empezar, quiero empezar orando, ¿sí? Para que Dios nos guíe durante todo el mensaje. Así que ahí donde están, cierren sus vistas, mis hermanos, y vamos a orarle a Dios. Mi buen Señor, Dios bueno, amigo mío, te doy las gracias por este día, Padre, por este domingo que tú nos permites congregar como hermanos, Señor. Te pido, por favor, humildemente, te lo pido, por favor, que guíes mi vida el día de hoy. Guía mi vida, Señor, para que tu palabra sea transmitida a cada uno de mis hermanos. Tu mensaje llegue al corazón de ellos, se aloje en sus vidas y seamos practicantes de tu palabra, Dios, y de lo que hoy aprendamos. Te lo pido, por favor, en el nombre de Cristo Jesús. Y si alguien está con sueño, quítale el sueño, Señor, para que esté atento. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, hermano. Si alguien por ahí se está durmiendo, le das un empujón. ¿Sí? Si tienes Biblia, le das con la Biblia porque dice que la Biblia es una espada, ¿no? Así que te doy permiso. Y si estás con el celular, también dale con el celular, no importa, hermanos. La cosa es que podamos estar atentos, ¿sí? Bien, hoy vamos a tratar el tema acerca de la disciplina en el evangelismo. Debemos ser disciplinados con respecto a nuestra evangelización continua. Déjate digo algo. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido la oportunidad de entrar en la presencia de Dios y tener ese momento de éxtasis, ese momento en el cual nos vivificamos de la presencia de Dios y lloramos, ¿cierto? Y lloramos desconsoladamente en la presencia de Dios? Díganme que no han tenido ese tiempo. Es hermoso, ¿verdad? Un tiempo de estar en tu cuarto solo o bueno, en cualquier parte de tu casa o del lugar en el que estés, en el cual tú te puedas meter en la presencia de Dios y estás llorando y disfrutando de su presencia y gozándote de su presencia. Hemos tenido ese tiempo, tenemos ese tiempo. Pero te digo que hay algo que se le parece mucho y me atrevería a decir que es mejor incluso que ese tiempo de éxtasis, ese tiempo en el cual nos vivificamos por la presencia de Dios. Hay algo que es muy parecido y es mejor, lo digo yo de manera personal, y creo que así lo es. Y es el momento en el cual estamos compartiendo la palabra con otra persona. ¿Sabes por qué te digo que es mejor? Porque en el primero, solamente estoy yo siendo edificado, solamente estoy siendo yo consolado, me estoy derramando en la presencia de Dios. Pero en la evangelización, no solamente soy yo siendo edificado en el momento que comparto la palabra, sino también la otra persona a la que le estoy compartiendo. Es un momento en que los dos estamos entrando en un momento de gozo por la palabra, hermanos. Saben, he tenido la oportunidad, por gracia de Dios, de poder visitar otros lugares y compartir la palabra, ¿sí? En provincias, sobre todo con los niños, los adolescentes, y cuando ellos te escuchan, hermanos, su rostro, cuando tú le estás hablando de la palabra, le estás hablando la historia de David, le estás hablando las historias de Sansón, las historias de la Biblia,
Los hermanos mismos mayores allá, cuando tú les estás predicando la palabra en provincias, ellos están atentos. Ninguno se duerme, hermanos, todos están despiertos, atentos, escuchando. Y tú ves y te deleitas en el gozo de verlos a ellos atendiendo a la palabra de Dios. Ese gozo es inigualable, hermanos, es incomparable. Y eso es algo que nosotros debemos hacer diariamente. Debemos abrir la boca para predicar el evangelio. El título que le puse a la serie de hoy, que es la parte de la disciplina en la evangelización, es Abre la boca. ¿Ok, hermanos? Abre la boca. No te quedes con la boca cerrada. Ok, ahora, el tema de la evangelización, el tema de evangelizar es súper amplio, pero la idea principal que quiero transmitirles hoy es que la piedad, el ser piadosos, requiere que nos disciplinemos en la práctica de la evangelización. Ok, déjate digo esto. A veces nosotros decimos somos hijos de Dios, y como hijos de Dios somos piadosos, porque Cristo es piadoso, porque Dios es piadoso, y practicamos la piedad a veces simplemente de la boca para afuera, pero el ser piadoso es ser practicante, ¿sí?, de las disciplinas de Dios, y una de ellas es la evangelización. Yo no puedo decir que soy piadoso si no practico la evangelización, porque cuando yo practico la evangelización estoy haciendo algo particular. ¿Qué cosa, David? Vamos a entender. Mi primer punto es ¿qué es la evangelización? Para yo entender qué es evangelización, debo entender qué es evangelio, ¿correcto? Yo no puedo entender qué es evangelización si no sé qué es evangelio. Ahora, la palabra evangelio, y a mí me gusta esto mucho, la etimología de la palabra es evangelión. Esa palabra eu en el griego quiere decir bueno, pero no cualquier bueno. Es un bueno que transforma. Eu y angelion o angelium, que viene de mensaje. De ahí viene la palabra ángelos, ¿no?, que es ángel, mensajero. Entonces, cuando yo predico el evangelio, ¿qué estoy predicando? Un mensaje bueno, un mensaje de salvación, pero no cualquier mensaje, es un mensaje que transforma vidas, que cambia vidas. Hay una palabra que yo sé que ustedes la han escuchado, eureka, ¿cierto? La han escuchado por ahí en alguna historia, ¿no? Eureka. Cuando se pronuncia esta palabra, este eu, ¿sí?, se utiliza mayormente para aquello que va a transformar algo, para aquello que es trascendente. Y cuando se encontró la fórmula, la historia cuenta, se encontró la fórmula, Arquímedes la encontró para poder medir la corona, el peso. Él encontró la fórmula y gritó, ¿no?, eureka, porque esto iba a transformar su vida, iba a revolucionar. De igual manera, en el mensaje del evangelión, del evangelio, es un mensaje que transforma vidas, que cambia vidas. Es un mensaje de salvación, es un mensaje bueno. Y cuando yo predico el evangelio, estoy evangelizando. Cuando yo predico ese mensaje bueno de salvación. Ahora, quiero que sepas algo. Algunos pensamos que la evangelización es simplemente compartirle el evangelio a aquel que no lo conoce. Aquel que no es convertido, aquel que es gentil, decimos todavía algunos, ¿no? Aquel que no ha conocido de Cristo. Pero la evangelización, mis hermanos, no solamente es para aquellos que no han conocido de Cristo. La evangelización también es incluso para los que estamos dentro de la iglesia. Y déjate, toco 2 puntos aquí. Evangelización para los no convertidos. Marcos, vamos a entrar al evangelio de Marcos. Ahí ubícate conmigo. Marcos capítulo 16, versículo 15. Abre tu Biblia, aprende tu Biblia. ¿Sí? A ver, por favor. Yo los espero, unos segundos, no se preocupen. Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo 15. ¿Sí? Y si no, ahí va a estar también proyectado. Marcos 16, 15. ¿Qué dice? Y les dijo, ¿están conmigo? Ok, vamos nuevamente. Y les dijo, id por todo el mundo a toda criatura. Ok, lo estoy leyendo en la Reina Valera, ¿sí? Pero en su idioma original la palabra criatura viene del griego brefos. Y brefos quiere decir no convertido. Cuando yo buscaba la palabra, me di con la sorpresa que un brefos es un no convertido.
o un no nacido. Es la palabra más exacta, no nacido. Increíble, porque yo lo busco y lo digo criatura, igual en el griego brefos, que quiere decir no convertido. ¿Y quién es el que no convertido o el no nacido? El inconverso, el que no conoce de Cristo, el que no ha vuelto a nacer, es un no nacido. Un brefos es un no nacido. Yo tengo que predicarle el evangelio ¿a quiénes? A los no nacidos. ¿Ok? Entonces, ¿cómo ellos conocen el evangelio si tú y yo no nos disciplinamos en la acción misma de evangelizar, en la acción misma de enseñar? ¿Cómo ellos no aprenden y no vuelven a nacer si nosotros no les predicamos el evangelio? Volver a nacer, hermanos, volver a nacer. Jesús lo que está diciendo aquí, ve y predica, ¿sí?, el evangelio a todo aquel que no ha nacido de nuevo. Necesitamos hacerlo. Es la disciplina como creyentes. Practiquémoslo. David, ahora bien, entonces entendemos que hay que ir y predicar a aquel que no conoce de Jesucristo, mi vecino, mi vecina que me para gritando, el chofer con el que me paro peleando en el carro, el cobrador, a todos ellos que no han nacido de nuevo hay que predicarles el evangelio. ¿El evangelio solamente es para ellos? No, también es para los convertidos, para los que ya han conocido a Cristo. Mateo 28 del 19 al 20. Mateo 18 del 19 al 20. Dije, lo leo, Mateo 28, del 19 al 20. Lo voy a leer. ¿Están conmigo, verdad? ¿Sí? Dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Enseñándoles qué? Que guarden todas las cosas que os he mandado. David, pero esto ya no es una evangelización, esto es un discipulado, ¿no? ¿Y de dónde crees que viene el discipulado si no del evangelio? ¿O de dónde discipulamos a las personas? ¿De dónde discipulamos a las personas? ¿De dónde enseñamos a las personas que ya conocen a Cristo? ¿No es del mismo evangelio? ¿O enseñamos de otro lado? ¿No? ¿Enseñamos del libro Mormón? No. ¿De dónde enseñamos? De la palabra. Todo discipulado es una evangelización, tal vez en un nivel más avanzado, pero es una evangelización. ¿Por qué? Porque el evangelio es la palabra. ¿Y qué es el evangelio? Es Cristo. ¿Y qué enseñamos? A Cristo. Entonces, la evangelización, mis hermanos, no solamente es para los que necesitan volver a nacer, sino aún para nosotros que somos congregantes dentro de una iglesia. Necesitamos ser evangelizados día con día. Los que estamos aquí necesitamos que se nos predique el evangelio día con día. Y si no se disciplinan para enseñarle a los demás, ¿cómo aprenden? David, pero yo conozco muy poco. Vamos a ver ahorita si hay pretextos para eso o no. Toda enseñanza toda enseñanza dentro de la iglesia es una evangelización, hermanos, porque parte del evangelio. Enseñamos evangelio, enseñamos palabra, enseñamos Biblia. Es una evangelización en un nivel tal vez un poco más profundo, más avanzado, pero sigue siendo evangelización. Diariamente, continuamente, las enseñanzas que tenemos los días de lunes a sábado en las mañanas, es parte de la evangelización. Los mensajes de mediodía, ¿cuántos los ven? De nuevo, ¿ya? Los mensajes de mediodía, ¿cuántos los ven? Ahora sí, por convicción no importa, hermano, miénteme, no importa. Ya mañana lo ves con cargo de conciencia, aunque sea, pero mañana lo prendes y lo ves, hermano. Pero es parte, hermanos. ¿Cuántos los días martes están conectados ahí? Ahora sí, muy bien. A ni uno he visto, pero no importa, hermanos. Es parte de la convicción, bien. Es parte de la evangelización, hermanos. Estamos siendo evangelizados. No, David, yo ya conozco el evangelio. Estás siendo evangelizado día con día. Cuando escuchas un mensaje, el evangelio está llegando a tu vida porque el evangelio es Cristo y todo el tiempo estamos aprendiendo de Cristo. Entonces el evangelio no solamente es para aquel que no ha vuelto a nacer, sino para nosotros mismos.
Ahora yo quiero tocarte un tema muy importante, ¿sí? Una vez que ya hemos entendido esto, quiero tocarte un tema muy importante, y es la importancia de poder evangelizar, de poder disciplinarnos en el evangelio, de poder abrir la boca, hermanos, de no quedarnos callados. La importancia de poder evangelizar. Y aquí quiero tocarte una historia que yo sé que tú conoces. Y aquí quiero que veas los resultados de evangelizar. Quiero que vayas conmigo a Juan. Evangelio de Juan, capítulo 4. David, ya me conozco esa historia, ya sé qué quieres decirnos. Si con esto, hermanos, no nos disciplinamos en el evangelio o en la evangelización, preocupémonos. Si con esto no entramos en una disciplina de evangelizar, de enseñar, entonces preocupémonos. Muy bien. Dios toque nuestros corazones. Y ojo, es bueno resaltar que cada vez que un predicador o un expositor de la palabra predica, ¿quién es el primero en ser exhortado? Aleluya, eso sí como dicen rapidito, ¿no? Muy bien. ¿Quién es el primero? El que está predicando. Dios exhorta primero al predicador, hermanos. Juan capítulo 4, versículo del 1 al 4. Dejen y lo leo. Versículo 1. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, dice el versículo 3, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Versículo 4, y le era necesario pasar por Samaria. Ahí hay algo importante que debemos tener en cuenta. ¿Qué dice el versículo 4? Y le era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué había esa necesidad de Jesús de pasar por Samaria? ¿Había algo importante ahí? ¿Había algo que hacer ahí? Predicar. Ustedes conocen la historia, ¿cierto? Yo sé que ustedes la conocen. Vamos a resaltar algunos puntos muy precisos e importantes de esto. A Jesús le era necesario. Eso quiere decir que ya hay una necesidad en él. Ahora mi pregunta es, ¿hay una necesidad en ti? Bueno, de nuevo ya. ¿Hay una necesidad en ti? Un poquito desganados, pero hay ahí la necesidad, ¿cierto? De predicar el evangelio. Tiene que haber la necesidad, hermanos. Tenemos que disciplinarnos en eso. Continúo. Versículos, voy a leer del 7, ya no voy a leer todo el capítulo porque en verdad el tiempo nos va a ganar. Ustedes llegando a casa lo leen todo, pero voy a leer el versículo 7. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Versículo 8 dice, pues sus discípulos habían ido, voy a leer del 7 al 9, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Aquí hay un problema cultural, ya que no venía de ahora, que viene de muchos años atrás. Los judíos no se llevaban para nada con los samaritanos, porque los samaritanos no eran puros para los judíos. Eran una mezcla entre judíos y asirios y entre otras culturas más, y el judío que es tan nacionalista no podía tener ningún contacto con un judío que se había mezclado, ¿ya? A pesar que los samaritanos también tenían su propio Pentateuco, el Pentateuco samaritano, sus 5 primeros libros de la Biblia. Ellos también lo tenían también a Abraham, a Jacob, a Moisés, los tenían como representantes dentro de su cultura y de su religión. Pero había un conflicto ahí desde muchos años, aproximadamente 582, cuando estaban en Babilonia, exiliados los de Israel, y ahí había surgido el conflicto. Y estamos hablando del siglo I. ¿Cuánto tiempo, cuántos años? Más de 400, 500 años, 600 años de conflicto, y no se podían ver entre judíos y samaritanos. Y Jesús llega a un pozo, dice el texto bíblico, y estaba ahí una mujer samaritana. Y Jesús entra en diálogo con esta mujer samaritana.
con la cual no se podían ver. Y no solamente eso, sino que un rabí, un maestro varón, no podía tener contacto con una mujer y mucho menos con una mujer samaritana. Escúchame, que Jesús estaba rompiendo todos los protocolos. Jesús estaba rompiendo todos los protocolos. Estaba rompiendo la cultura, estaba rompiendo las tradiciones, estaba rompiendo años de pleito. No le interesaba. A Jesús no le importaba que esta mujer sea samaritana, no le importaba que sea mujer. Sabía que había una necesidad ahí de predicar el evangelio. ¿Sabes cuántos de nosotros muchas veces no queremos predicar el evangelio porque el hermanito del costado no me cae bien? A ese no le voy a predicar. A ese no le enseño. No, al que me cae bien, a ese sí le predico. Que ese se vaya al cielo. El otro hermano no, me cae mal, que ese se vaya para abajo. No, ese no. O el hermanito que me hizo daño, la persona que me hizo daño, a ese no le predico el evangelio. Qué duro, y me imagino yo, y dejen y les digo esto, no me he encontrado en esta situación, pero qué duro debe ser predicar a aquella persona que tal vez fue la persona que más daño pudo haber hecho en tu vida. Que tal vez fue la persona que no sé, prácticamente destruyó la vida del otro. Qué duro puede ser predicarle el evangelio a una persona así y hablarle de Cristo. Netamente eso, predicarle el evangelio. Jesús estaba rompiendo con los pleitos de esa época. A Jesús no le interesa nada. Jesús lo que le importa es que había ahí una mujer con necesidad de conocer el evangelio. Si nosotros no nos disciplinamos y rompemos nuestros paradigmas y rompemos nuestros resentimientos y nos disciplinamos para predicar el evangelio, ¿cómo van a conocer el evangelio los demás? Versículo 10. Seguimos en Juan capítulo 4, versículo 10. ¿Qué dice el versículo 10? Dice: respondió Jesús y le dijo: si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Ojo hasta ahí, mira lo que dice Jesús. Respondió Jesús y le dijo: si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice. ¿Y quién es el que dice? Hermanos, si tú y yo no predicamos el evangelio, ¿cómo la gente va a conocer a los demás? ¿Cómo la gente va a conocer a Dios? Si tú y yo no nos disciplinamos en predicar el evangelio, ¿cómo conocen a Dios? Jesús le está presentando y dice: si tú supieras quién soy yo. Pero sabes que a veces estamos encerrados en nuestras casas, metidos en nuestras mismas iglesias, y no salimos a presentar al Dios de la Biblia. No salimos a presentar al Dios de salvación. Tenemos flojera, tenemos miedo, tenemos vergüenza, tenemos mil cosas. Y no salimos a presentar al Dios de salvación. Versículo 11. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? La mujer no entendía las verdades que Cristo le estaba presentando. Ella entendía de una manera literal, pero Cristo le estaba hablando de una manera espiritual. Hay algo que tú necesitas, un agua que no te va a dar este pozo. Versículo 12. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieren él y sus hijos y sus ganados? Versículo 13. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Versículo 14. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Qué le está ofreciendo Jesús? Vida eterna. ¿Sabes qué necesitan las personas afuera, hermano? Vida eterna. Y si no nos disciplinamos para predicar el evangelio, si no nos disciplinamos para enseñarles, si no nos ponemos la disciplina de evangelizar, ¿cómo les presentamos la vida eterna que ofrece
las escrituras por medio de Cristo. Cristo le dice, yo tengo algo que esto no te puede dar. Las cosas del mundo, el agua del mundo, las cosas que el mundo te ofrece, parejas, porque hay gente que está buscando ser consolado por medio de parejas una tras otra. Hay gente que está buscando que ser consolado de mil formas, en diferentes maneras, pero nunca van a encontrar el consuelo que necesitan, porque eso solamente viene y esa sed solamente te es quitada por medio de Jesucristo. Cuando el hombre conoce de Cristo, entonces ha entendido que esa sed que tenía era porque necesitaba de Cristo. Y eso trae para él vida eterna. Disciplinémonos porque hay gente que necesita de eso. Todo el mundo necesita de Cristo. Versículo 15. Mira, versículo 15. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Yo me hago una pregunta aquí. ¿Por qué la mujer no quería ir a sacar agua del pozo? Dice que esta mujer iba al mediodía, a las 12 del día. Las 12 del día, hermanos, hay un sol tremendo. En el contexto al menos en el que vivía Jesús, un sol tremendo a las 12 del mediodía. Y a esa hora nadie iba a sacar agua del pozo. Pero la mujer iba a sacar agua del pozo. ¿Por qué? ¿Por qué a esa hora? Yo ya no quiero venir a sacar agua de este pozo. Dame tú de lo que yo necesito. Y Jesús está a punto de confrontar a esa mujer con su vida. Miren, versículo 16. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Versículo 18. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Versículo 19. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Hermano, ¿sabes qué hace el Evangelio? Cuando tú y yo lo predicamos, confronta al hombre con su pecado. Confronta al hombre con su vida, con la vida que está viviendo. Hay mucha gente afuera que piensa que el estilo de vida que tiene es el correcto. Yo no hago daño a nadie, no me meto con nadie. Los sábados me meto unas cervecitas con mis amigos y tranquilo me voy a dormir. No hago ningún problema. Me mareo, llego tranquilo a mi casa, me voy a la discoteca, fumo, destrozo mi cuerpo, pero yo no le hago daño a nadie. He estado con un chico, con 2 chicos, con una chica, con 2 chicas, con 3 chicas, pero yo no le hago daño a nadie. Mi vida es tranquila. Me llevo bien con todo el mundo. Hay gente que no ha entendido que necesita ser confrontada con su vida y con su pecado. Y Jesús lo que estaba haciendo aquí es confrontar con su pecado. ¿Sabes por qué? Porque el Evangelio te confronta, hermano. Necesitamos disciplinarnos para salir y predicar el Evangelio y gente sea confrontada con el estilo de vida que está llevando. Con el estilo de vida que tiene. Tiene que haber disciplina en nosotros para predicar, para enseñar. Y si no les enseñamos, ¿cómo entienden? Si no les hablamos, ¿cómo aprenden? Si no los confrontamos con el Evangelio, ¿cómo entienden que están viviendo una vida contraria a la que Dios quiere? Jesús está confrontando a la mujer con su pecado. Jesús está confrontando a la mujer con su estilo de vida y la mujer se ha quedado impactada. Creo que eres profeta. Porque has entendido, porque sabes lo que yo estoy viviendo. Mira versículo 25. Versículo 25. No te distraigas, mira, versículo 25, atento ahí. Le dijo la mujer, ¿sí? No leo todo el texto, ya saben. Versículo 25, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. ¿Sí? El versículo 26. Jesús le dijo, yo soy.
¿Qué dice? El que habla contigo. Ese soy yo. Se está presentando. Hermanos, cuando nosotros salimos a las calles a predicar, cuando nosotros predicamos no solamente desde el púlpito, sino desde las calles, desde las redes, desde todo lugar que tú haces, nosotros no nos presentamos a nosotros mismos, presentamos a Jesucristo. Porque Jesucristo es el Señor y Salvador, y Jesús le está diciendo: yo soy ese Mesías que ha de venir, ese Salvador para tu vida, yo soy el que necesitas, aquí estoy, mujer. Aquí estoy, tú me necesitas a mí, no necesitas a nadie más. Y la gente afuera en la calle necesita a Cristo. Y para que la gente conozca a Cristo necesita que tú y yo prediquemos el Evangelio. Nos disciplinemos en enseñar. David, no tengo tiempo. Paro en el trabajo todo el día. Predica en el trabajo, enseña en el trabajo. David para todo el día en la calle, predica en la calle. ¿Sabes, hermanos? Tenemos que disciplinarnos. Esto nos confronta a todos. Este mensaje no solamente es para ustedes, es para mí. Dios quiere que seamos predicadores en todo tiempo. Que abramos la boca, que no nos quedemos callados. Versículo 28. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, versículo 29, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Versículo 30. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. ¿Sabes qué me encanta de esto? ¿Sabes qué me gusta? Que cuando la mujer tuvo un encuentro con Jesús, hermano, se olvidó de todo lo que ella tenía. Esta mujer era una mujer mal vista ante su sociedad. Era una mujer que había tenido 5 maridos y aún el que tenía no era de él. Yo puedo entender que cuando el texto bíblico dice que no era de él, asumo y entiendo que era de otra mujer, no era de él. Ella lo tenía por momentos, por ratos. Algunos dicen que tal vez no estaba casado con ella, por eso que no le pertenecía en ese sentido, pero yo creo más que estaba cogiendo un hombre que le pertenecía a otra mujer. Este no es tuyo. Pero al margen de eso, esta era una mujer de mala reputación para su sociedad. Era una mujer que había aprendido a vivir un estilo de vida que no era agradable delante de los ojos de Dios. Y Jesús no estaba viniendo a decirle a esa mujer, mujer, eres una pecadora, mira cuántos hombres has tenido. Jesús lo que estaba haciendo es presentarse a él, porque en él esa mujer encontraría salvación para el estilo de vida que estaba llevando. Hermanos, sabes que a veces nosotros juzgamos a esas personas que han tenido muchas parejas, esas personas que han tenido muchos hombres, muchas mujeres, pero nosotros no sabemos, hermanos, qué han vivido estas personas. Nosotros no sabemos qué estilo de vida han vivido. De repente de pequeños fueron abusados y por eso piensan que su cuerpo no tiene valor y van y lo entregan a un hombre y van y lo entregan a otro. De repente le quitaron el valor que como mujer tenía. De repente le quitaron el valor que ella como mujer sentía. De repente buscaba refugio en otros hombres que en algún momento su padre no le dio. Jesús no estaba viniendo a destruir a la mujer por su vida. Jesús estaba viniendo a darle vida a esa mujer. Jesús no estaba viniendo a destruirla por lo que ella había hecho. Jesús quería que ella encontrara en él el camino para salir de la vida que tenía. Y cuando la mujer tiene ese encuentro con Jesús, tiene ese impacto con Jesús, se olvida de todo. Antes esa mujer quería ir al pozo a sacar agua al mediodía, e iba al mediodía cuando no había nadie, para que nadie la molestara, de repente para que nadie la juzgara, de repente para que nadie la señalara. Pero ahora esa mujer, cuando tiene un encuentro con Jesús, se olvida de todo y dice que va corriendo hasta la ciudad. Deja su cántaro aventado para poder correr más rápido, tirado en el piso. Y va corriendo hacia la ciudad y le habla ahora a los hombres acerca de Jesucristo. Esos hombres con los que antes no se quería ver, ahora les habla. ¿Sabes por qué, hermanos? Y esto es lo hermoso del evangelismo, de la evangelización. Cuando el hombre tiene su encuentro con Jesús, hermano, Jesús cambia su vida. Fue tan impactante que ella se le olvidó lo que ella había hecho. No le importó que los hombres que le iban a escuchar a esa mujer. Primero, era mujer. Segundo, tenía una vida mal ante los ojos de la sociedad. Pero a ella no le importó eso.
No le interesó si le iban a escuchar o no. Ella quería ir y hablar del Cristo al cual había conocido. ¿Y cuántos de ustedes ya tienen tiempo de conocer a Cristo y no corren a predicar de Él? ¿Cuántos de nosotros tenemos años de conocer a Cristo y no corremos a predicar de Él? Y no corremos a hablar de Él. Esta mujer no conocía de Cristo más lo que había conocido en ese momento. Hermana, esta mujer solamente había tenido ese encuentro con Jesús. Y sabes que a veces nosotros ponemos como pretexto, David, es que yo no conozco mucho de la Biblia, por eso que yo no me atrevo a predicar y me quedo callado. Esta mujer había conocido a Jesús en ese momento y en ese mismo momento ya quería hablar acerca de Cristo. No le importó su vida, no le importó si le creían o no, su reputación. ¿Qué le iban a escuchar estos hombres y aún más hablando de cosas espirituales? Esta mujer corrió, me ha hablado, este hombre me ha hablado. ¿Por qué no tenemos esa misma pasión de ese momento en el cual la mujer tuvo ese encuentro con Jesús y salió corriendo a predicar el Evangelio? A hablar de Él, a hablar de Cristo. ¿Qué nos pasa, hermanos? Y digo ¿qué nos pasa? Porque me meto dentro del saco. ¿Por qué no corremos a predicar de Cristo? Hemos recibido un mensaje hermoso de salvación. ¿Sabes que cuando llega una buena noticia a tu vida, tú quieres compartirla con los demás? ¿Sabes que cuando llega una buena noticia a tu vida, tú quieres compartir? ¿Sabes? Tengo un buen trabajo, te cuento, mira, esto me ha pasado, mira, ¿sabes qué? Me he graduado, mira, ¿sabes qué? Lo otro, mira, ¿sabes qué? Me voy a casar, mira, quieres compartir esas buenas noticias que llegan a tu vida, pero el Evangelio está en tu vida hace muchos años y hace muchos años que no lo compartimos como debería de ser. Cerramos la boca. No nos disciplinamos en el Evangelio. Te cuento algo. El otro día, hace unas semanas ya, me fui a cortar el cabello y estaba conversando con el peluquero. Sí, se ríen algunos cuando digo que me voy a cortar el cabello. ¿Por qué será? Pero bueno, estaba ahí y el peluquero comienza a hablarme, ¿no? Y de pronto me dice, sí, pues me he comprado, me comentaba, hablábamos de motos, incluso me he comprado, y me dijo, gracias a Dios me he comprado mi moto. Él no es cristiano, yo lo conozco, bueno, recién lo conozco hace un par de veces, pero sé que es una persona pues normal, ¿no? Conoce de Dios y todo. Y yo tenía la oportunidad en ese momento, solamente por esa palabra que me dio, y de decirme, sí, me he comprado, gracias a Dios, mi moto. Y podía hablarle en ese momento acerca de Cristo. Y de repente profundizar más. Y decirle que él tenía que conocer más acerca de Cristo y hablar más acerca de Él. Y no lo hice. Dije, no, tal vez la próxima que me venga a cortar el pelo ya le hablo. Ese era el momento. ¿Sabes que estamos esperando oportunidades? Dios me va a dar una oportunidad hoy día. No, busca tú la oportunidad para predicar el Evangelio. Que Dios me está preparando seguro una oportunidad hoy día. De repente hoy día no, mejor mañana ya le hablo. La próxima que me lo encuentro, no, el momento es ahora. Y perdemos oportunidades. ¿Sabes por qué? Porque no estamos disciplinados. Porque tenemos la buena noticia que hemos conocido y no la compartimos, hermanos. No compartimos el Evangelio. Y esta mujer estaba impactada, hermanos. Me llama mucho la atención porque hay una historia también en la Biblia acerca de cuando Jesús cura a un cojo. Sí, y este cojo va corriendo, dice, y después le preguntan, ¿no? Queriendo acusar a Jesús por la sanidad que había hecho. Y el cojo lo único que dijo, mira, yo no sé. Yo lo único que sé que antes no podía caminar y ahora camino. Él comenzó a hablar de Cristo recién en ese mismo momento que Jesús había hecho la sanidad en él. David, yo conozco poquito, de lo poco que conoces, predica. ¿Conoces que Jesucristo ha muerto en la cruz del Calvario? Yo te pregunto, ¿conoces que Jesucristo ha muerto en la cruz del Calvario? ¿Conoces que ha muerto por tus pecados? ¿Conoces que ha resucitado el tercer día? Tú conoces el Evangelio, predícalo. Tú conoces las verdades bíblicas, predícalo. Predique el Evangelio de Jesucristo, hermanos, y mira los resultados, versículo 31 y 34, al 34, te lo leo.
Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Versículo 32. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Versículo 33. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído a alguien de comer? Y el versículo 34 dice: Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Hermanos, ¿sabes cuál era la voluntad? Ir y predicar el evangelio. ¿Sabes cuál es la voluntad del Padre para ti y para mí? Que prediquemos su evangelio, que hablemos acerca de él. Jesús se sentía satisfecho. Él no había comido, estaba con hambre, pero cuando él predicó el evangelio se sintió satisfecho, porque cuando tú y yo hacemos la obra del Padre nos sentimos satisfechos. Y a veces estamos decaídos y decimos: Señor, ¿por qué estoy así? Mi vida espiritual no estoy bien. Oro, leo, ayuno, hago esto, hago lo otro, pero no predico el evangelio. Haz la voluntad del Padre. Cristo vino y nos dio esa muestra. Esta es la voluntad del Padre, que predique el evangelio, hermanos. Esta es la voluntad del Padre, que predique el evangelio, que enseñe acerca de Jesucristo. Cristo mismo lo dijo: mi comida, me emociona cuando Jesús dice: mi comida es que yo haga la voluntad del Padre. ¿Cuál es tu comida diaria? ¿Por qué no eres disciplinado? Eres disciplinado para tomar tu desayuno por las mañanas, tu almuerzo por las tardes, tu cena por las noches, pero no eres disciplinado para predicar el evangelio. No somos disciplinados. Y todos nos sentimos satisfechos porque no hacemos la voluntad del Padre. Ni siquiera llegamos a ser siervos inútiles, porque el siervo inútil hace lo que su Señor lo ha mandado a hacer y ahí deja las cosas. Ni siquiera llegamos a hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer. Ni a inútiles llegamos. Y mira el resultado de esta evangelización de Cristo. Versículo 39 al 42. Léelo, hermanos, ahí termino. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él, versículo 39, por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Versículo 40. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Versículo 41. Y creyeron muchos más por la palabra de él, por la palabra de Cristo. Versículo 42. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Samaritanos aceptando a un judío como su Salvador por la predicación del evangelio. Sabes, hermanos, que a veces nosotros decimos: ay, hermano, me han mandado lejos a predicar el evangelio y solamente hay un hermanito ahí en esa casa en la que me han mandado. Me pasó en una ocasión. Pero tú no sabes que por ese hermanito que está ahí, muchos pueden conocer el evangelio. Jesús fue a predicar a una mujer y por causa de esa mujer muchos conocieron el evangelio. Entonces no menosprecies cuando te mandan a la punta del cerro a predicar el evangelio, aunque haya una sola persona en esa casa, porque tú no sabes lo que puede suceder por esa persona que está ahí. Muchos pueden conocer a Cristo. No cierres la boca, ábrela para predicar. No esperes oportunidades, busca la oportunidad. En el momento en que tengas que hacerlo, hazlo, no te quedes callado. Hermano, no nos quedemos callados. Hablemos acerca de la palabra, no hay ningún pretexto. La evangelización es para todos. Hay algo que a mí me gusta decir, que todo servidor y todos los que estamos a los pies de Cristo y hemos recibido y tenemos a Cristo como Señor y Salvador, somos sus siervos. Y todo servidor es un predicador del evangelio, no necesariamente de púlpito, pero sí un predicador de las calles, un predicador de personas de manera individual. Todos tenemos que predicar el evangelio. Disciplinémonos y anunciemos las verdades de Cristo. Disciplinémonos y hablemos acerca de él. El fracaso, hermanos, del evangelio, que a veces nosotros decimos: ¿sabes qué, David? Yo no quiero predicar el evangelio porque de repente el hermano al que le voy a predicar o la persona a la que le voy a predicar
no me va a hacer caso y voy a fracasar y me voy a sentir como un fracasado. El fracaso no está en que tú prediques y no te hagan caso. El fracaso está en que tú cierres la boca y no prediques el evangelio. No es fracaso cuando yo le predico a alguien y esa persona no me hace caso. Es fracaso cuando yo puedo predicarle y no lo hago. Ahí he fracasado. Siéntete como un fracasado cuando puedas hablarle a alguien y no lo hagas. Eso es fracaso del evangelio. Eso es fracasar en el evangelio. No es fracasar en el evangelio, hermanos, cuando no me hace caso la otra persona. La mujer samaritana testificó. El cojo al cual fue curado testificó. Tú y yo testifiquemos acerca de Jesucristo, de lo poco que conocemos. No pongas en pretexto el tiempo. Hermano, sabes, no pongas en pretexto el tiempo ni pongas en pretexto el poco conocimiento que puedas tener. Porque Jesucristo puede llegar a las personas a través de un teólogo que tenga un doctorado en teología, así como puede llegar a las personas por medio de un campesino noble que no sabe ni leer ni escribir, pero que ha comprendido el evangelio. ¿Sabes por qué? Porque Romanos 1:16 dice: yo no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios. El poder no está en tus capacidades, en tus habilidades, en tus vastos conocimientos. El poder está en el evangelio. Y de lo poco que conoces, predica. Y de lo poco que sabes, predica. Y si hoy por primera vez has escuchado el mensaje y has escuchado de ese Cristo que salva, testifica de Él. David, yo no conozco tanto como otras personas. Dios te va a usar porque el poder está en el evangelio. Es el evangelio el que transforma. Es el evangelio el que cambia. Es el evangelio el que transforma la vida de las personas. Y cuando yo predico el evangelio, hay poder en esa predicación. Hay poder en el evangelio, hermanos. Prediquemos el evangelio sin temor a nada. Orémosle a Dios. Señor mi Dios, bueno y poderoso, perdónanos, Padre. Perdónanos porque no somos disciplinados, Señor. Perdóname porque no soy disciplinado para predicar el evangelio, Dios. Perdónanos porque a veces como iglesia misma, Señor, las diversas iglesias ponemos como pretexto, Señor, el tiempo, ponemos como pretexto mil cosas, pero no evangelizamos. Porque a veces, Señor Jesús, incluso dentro de las mismas iglesias los pastores se relajan, mandan a las ovejas, pero no salen ellos a predicar. Lo he vivido, Dios. Lo he vivido, Señor, en diferentes lugares donde me has permitido estar, Dios. Pastores mandando a sus ovejas a predicar y poniendo mil pretextos para no salir ellos. Ayúdanos, Señor. No somos líderes para estar metidos dentro de la iglesia, sino para predicar tu palabra, para anunciar tus verdades. Perdónanos cuando cerramos la boca y ábrenos la boca para predicar tu verdad, Dios. Sin vergüenza, sin miedo, sin temor. Porque tú nos respaldas para hacerlo con denuedo, con sabiduría. Ayúdanos, Dios, porque somos indisciplinados en esto. Pero hoy que hemos entendido tu palabra y tu mensaje, hoy que hemos entendido tus verdades, Señor, esas verdades espirituales que tú ofreces por medio de tu palabra, ese manantial de agua viva que transforma y que es para vida eterna, hoy que hemos entendido, Señor, que tú nos has dado eso, queremos compartirlo con los demás. Permítenos compartirlo con los demás, Señor. Permítenos compartir tu palabra. Permítenos compartir tu evangelio. Permítenos ser predicadores de tus verdades bíblicas. Te lo rogamos, Dios. Gracias, Señor amado. Gracias por hablarnos hoy. Gracias por exhortarnos, porque tú al que ama corriges. Gracias por llamarnos la atención. Y gracias por decirnos que nos disciplinemos. Permítenos ser practicantes hoy de esa disciplina, desde ya mismo, sin esperar mañana. Permítenos hablar de ti, testificar de ti, Señor. No vamos a llegar al cielo, Señor, a justificarnos con mil cosas.
Por esto no lo hice, por esto no lo hice. Señor, a ti no te podemos engañar. Ayúdanos. Señor, Padre, a tomar la decisión de ser disciplinados en el evangelismo, en todo aspecto y en todo sentido. Gracias, mi buen Dios. Gracias, Señor y Salvador. Gracias por este tiempo, por esta palabra, por tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús, Señor mi Dios. Amén. Amén.